Muy bien, bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a leer ahora los capítulos 3, 4, 5 hasta el capítulo 6, versículo 7 de los Hechos de los Apóstoles, un libro fundamental para la comprensión del cristianismo primitivo, del nacimiento de la iglesia. É fundamental que tú sigas la secuencia aquí de las lecturas. Ya hemos hecho una introducción, hemos hecho una lectura del capítulo 1, luego del capítulo 2, que es así, el capítulo que da como que el contexto teológico y también histórico de todo lo que la iglesia vive en su primer momento. E agora vamos a ler esses capítulos e subrayar dois pontos importantes. Vai ser uma leitura completa desses capítulos e vamos a subrayar dois pontos importantes: el querigma e la parresia. São duas palavras griegas. Querigma significa el primer anúncio, ¿no? El anúncio de Cristo que ha muerto e ha ressuscitado, el anúncio de la salvación. E la parresia, que é a palavra griega para dizer la audácia apostólica, la valentía de los apóstoles. Vamos a contemplar esto en esta lectura. Eu sou Ricardo Braz, teólogo, especialista en Sagrada Escritura. Vengo aquí en este canal Biblia para Católicos para ayudarte a leer y a interpretar, a comprender, a estudiar de una forma católica, según los criterios de la Iglesia Católica, la Sagrada Escritura. Acompáñanos aquí en este canal, tenemos mucho material. Y suscríbete si no eres suscrito, dale me gusta a este video si es que te sirve, compártelo con otras personas, porque si te sirve a ti, sirve también para otros, y sobre todo deja tu comentario. ¿Qué te está pareciendo esta lectura de los Hechos de los Apóstoles? ¿Es un libro nuevo para ti? ¿Es una lectura nueva para ti? ¿Es un libro que ya habías leído pero que no te lo habían explicado? Vamos a leer acá, vamos a ir sin mayores, sin más demoras, ¿no? A la lectura del capítulo 3. Vean ustedes que el título aquí que pone en la Biblia de Navarra es la actividad apostólica en Jerusalén, recordando que allá en el capítulo 1 Jesús dio la orden, el mandato apostólico a los discípulos, a los apóstoles, para que fueran por todo el mundo a anunciar el Evangelio, empezando por Jerusalén, ¿correcto? Entonces, así comienza esa historia. Lo que vamos a leer ahora es justamente esa actividad apostólica en Jerusalén y vamos a ir hasta el capítulo 6, versículo 7, que es la elección de los diáconos. En un primer momento, esa primera comunidad cristiana es una comunidad, una pequeña introducción acá, ¿no? Que ustedes percibirán muy ligada al judaísmo. Como vimos en el final del capítulo 2, que acudía asiduamente al templo. El templo de Jerusalén era el lugar de referencia todavía para ellos, era el lugar que era considerado la casa de Dios, el lugar donde Yahvé residía. Todavía no terminaba de entender aquello que Jesús dijo acerca de la destrucción del templo, que sería destruido futuramente el templo, pero en aquel momento en que esto ocurre, que será ahí los años 30, ¿no? De cristianismo, el templo estaba, ¿no? En su esplendor. Entonces es un cristianismo muy ligado al judaísmo, a las prácticas judías todavía, la observancia del día sagrado, probablemente el sábado, la observancia de las fiestas sagradas. Todo isso foi cambiando e vamos a ir vendo acá no livro de los Hechos de los Apóstoles esse cambio de mentalidade de los mismos discípulos. E por que cambia? Recordemos que Jesús les dijo en la última cena: ustedes todavía no entienden todo. Quando venga el Espírito Santo, les ayudará a entender todo. Então, essa compreensão de como viver o caminho de Cristo, ela vem justamente aqui em Hechos de los Apóstoles e nos vai dando a enseñança acerca de a presença de Deus, Espírito Santo, em la igreja, que la vai guiando hacia a compreensão de la verdade sobre o que devem crer, pero também sobre a verdade acerca de lo que devem vivir, de lo que devem praticar. Leamos então aqui, agora sim, o texto de capítulo 3. Na presença do Senhor, empezamos essa leitura. Que o Senhor nos dê o entendimento e a piedade, a sabedoria para acolher esta palavra. Amém. Pedro e Juan subían al templo para la oración de la hora nona. Hora nona, paréntesis, que viene a ser la hora, las 3 de la tarde para nosotros, ¿no? Había un hombre cojo de nacimiento, al que solían llevar y colocar todos los días a la puerta del templo, llamada Hermosa,
para pedir limosna a los que entraban en el templo. En cuanto vio que Pedro y Juan iban a entrar en el templo, les pidió que le dieran una limosna. Pedro, junto con Juan, fijó en él la mirada y dijo: Míranos. Él los observaba y esperando recibir algo de ellos. Entonces Pedro le dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó, y al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. De un brinco se puso en pie y comenzó a andar, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocían que era el mismo que se sentaba a la puerta hermosa del templo para pedir limosna, y se llenaron de estupor y asombro por lo sucedido. Como él sujetaba a Pedro y a Juan, todo el pueblo, lleno de sorpresa, corrió hacia ellos, al pórtico llamado de Salomón. Al ver aquello, Pedro dijo al pueblo: Israelitas, ¿por qué se admiran de esto? ¿O por qué nos miran como si hubiéramos hecho andar a este hombre por nuestro poder o piedad? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron en presencia de Pilato, cuando éste había decidido soltarlo. Ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que les indultaran a un homicida. Mataron al autor de la vida, a quien Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre. A este que ven y conocen, su nombre le restableció, y la fe que viene de él le dio la completa curación ante todos ustedes. Ahora bien, hermanos, sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había anunciado de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo padecería. Arrepiéntanse, por tanto, y conviértanse para que sean borrados sus pecados, de modo que vengan del Señor los tiempos de la consolación, y envíe al Cristo que ha sido predestinado para ustedes, a Jesús, a quien es preciso que el cielo lo retenga hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, de las que Dios habló por boca de sus santos profetas desde antiguo. Moisés, en efecto, dijo: El Señor Dios suyo le suscitará de entre sus hermanos un profeta como yo. Lo escucharán en todo lo que les diga. Y sucederá que todo el que no escucha a aquel profeta será exterminado del pueblo. Todos los profetas desde Samuel y los que vinieron después, cuantos hablaron, anunciaron estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y de la alianza que Dios estableció con sus padres, cuando le dijo a Abraham: En tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Al suscitar a su Hijo, Dios lo ha enviado en primer lugar a ustedes para bendecirlos, cuando cada uno se convierta de sus maldades. Mientras hablaban ellos al pueblo, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, molestos porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. Los prendieron y metieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya había anochecido. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres llegó a ser de unos 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes de los judíos, los ancianos y los escribas, así como Anás, el sumo sacerdote, Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los príncipes de los sacerdotes. Los hicieron comparecer en el centro y les preguntaron: ¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho ustedes esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: Jefes del pueblo y ancianos, si nos interrogan hoy sobre el bien realizado a un hombre enfermo y por quién ha sido sanado,
que declaro a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que ha sido por el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por él se presenta este sano ante ustedes. Él es la piedra que, rechazada por ustedes los constructores, ha llegado a ser la piedra angular, y en ningún otro está la salvación, pues no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, por el que tengamos que ser salvados. Al ver la libertad con que hablaban Pedro y Juan, como sabían que eran hombres sin letras y sin cultura, estaban admirados, puesto que los reconocían como los que habían estado con Jesús, y viendo de pie con ellos al hombre que había sido curado, nada podían oponer. Los mandaron salir fuera del Sanedrín y deliberaron entre sí: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Porque es público entre todos los habitantes de Jerusalén que por medio de ellos se ha realizado un signo evidente, y no podemos negarlo. Pero para que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a nadie en este nombre. Y los hicieron llamar y les ordenaron que de ningún modo hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pedro y Juan, sin embargo, le respondieron: juzguen si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes más que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Ellos, después de amenazarlos de nuevo, los soltaron, sin saber cómo castigarlos a causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo ocurrido, pues el hombre en quien se había realizado esta curación milagrosa tenía más de 40 años. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y les contaron lo que los príncipes de los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos, al oírlo, elevaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se han amotinado las naciones y los pueblos han tramado empresas vanas? Se han alzado los reyes de la tierra y los príncipes se han aliado contra el Señor y contra su Cristo. Pues bien, en esta ciudad, Herodes y Poncio Pilato, con las naciones y los pueblos de Israel, se aliaron contra tu santo Hijo Jesús, al que ungiste, para llevar a cabo cuanto tu mano y tu designio habían previsto que ocurriera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus servidores que puedan proclamar tu palabra con libertad, y extiende la mano para que se realicen curaciones, milagros y prodigios por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron su oración, tembló el lugar en el que estaban reunidos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios con libertad. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma, y nadie consideraba como suyo lo que poseía, sino que compartían todas las cosas. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y en todos ellos había abundancia de gracia. No había entre ellos ningún necesitado, porque los que eran dueños de campos o casas los vendían, llevaban el precio de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se repartía cada uno según sus necesidades. Así, José, a quien los apóstoles dieron el sobrenombre de Bernabé, que significa hijo de la consolación, levita y chipriota de nacimiento, tenía un campo, lo vendió, trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Un hombre que se llamaba Ananías, junto con su mujer Safira, vendió un campo. De acuerdo con ella, se quedó con parte del precio y trayendo el resto, lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces Pedro dijo: Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y te quedaras con parte del precio del campo? ¿Acaso no era tuyo mientras lo tenías, y en cuanto lo vendiste, no permanecía el precio en tu poder? ¿Por qué has admitido esta acción en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres,
sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó en tierra y expiró. Un gran temor sobrecogió a todos los que lo oyeron. Se levantaron algunos jóvenes, lo amortajaron y lo llevaron a enterrar. Pasaron unas 3 horas y entró su mujer, que no sabía lo ocurrido. Pedro se dirigió a ella. Dime, ¿han vendido el campo por esa cantidad? Ella dijo, sí, por esa. Pedro le replicó, ¿cómo es que se pusieron de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que han enterrado a tu marido están a la puerta, y te llevarán a ti. Al instante cayó a sus pies y expiró. Al entrar los jóvenes la encontraron muerta y la llevaron a enterrar junto a su marido. Un gran temor llenó a toda la iglesia y a todos los que oyeron estas cosas. Por mano de los apóstoles se obraron muchos milagros y prodigios entre el pueblo. Se reunían todos con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón, pero ninguno de los demás se atrevía a unirse a ellos, aunque el pueblo los alababa. Se adherían cada vez más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres, hasta el punto de que sacaban los enfermos a las plazas y los ponían en lechos y camillas para que, al pasar Pedro, al menos su sombra alcanzase a alguno de ellos. Acudía también mucha gente de las ciudades vecinas a Jerusalén. Traían enfermos y poseídos por espíritus impuros, y todos ellos eran curados. El sumo sacerdote y todos los que lo acompañaban, que eran de la secta de los saduceos, se levantaron llenos de envidia. Prendieron a los apóstoles y los metieron en la prisión pública. Pero un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel, los sacó y les dijo, salgan, preséntense en el templo y prediquen al pueblo toda la doctrina que concierne a esta vida. Después de haberlo escuchado, entraron de madrugada en el templo y comenzaron a enseñar. En cuanto llegaron, el sumo sacerdote y los que lo acompañaban convocaron al Sanedrín y todo el consejo de ancianos de los hijos de Israel y enviaron a buscarlos a la prisión. Pero al llegar los alguaciles no los encontraron en la cárcel y regresaron y comunicaron la noticia. Hemos encontrado la cárcel cerrada, bien custodiada, y a los centinelas firmes ante las puertas, pero al abrir no hemos encontrado a nadie dentro. Cuando oyeron esas palabras, el oficial del templo y los príncipes de los sacerdotes se quedaron perplejos por lo que habría sido de ellos. Llegó uno y les anunció, los hombres que metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Entonces fue el oficial con los alguaciles y los trajo, no por la fuerza, porque tenían miedo de que el pueblo les apedrease. Los condujeron y presentaron al Sanedrín. El sumo sacerdote los interrogó. ¿No les habíamos mandado expresamente que no enseñaran en ese nombre? En cambio, ustedes han llenado Jerusalén con su doctrina y quieren hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, al que ustedes mataron colgándole de un madero. A éste lo exaltó Dios a su derecha, como príncipe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Y de estas cosas somos testigos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios ha dado a todos los que lo obedecen. Al oír esto, se enfurecieron y querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley y estimado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín y mandó hacer salir un momento a aquellos hombres. Y les dijo, israelitas, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres. Porque hace poco se levantó Teudas, que decía ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres. Lo mataron y todos sus seguidores se disgregaron y quedó en nada.
Después de él se levantó Judas el Galileo en los días del empadronamiento y arrastró al pueblo tras de sí. Murió también y todos sus seguidores se dispersaron. Así pues, les digo ahora, desentiéndanse de estos hombres y déjenlos, porque si este designio o esta obra procede de hombres, se disolverá. Pero, si procede de Dios, no podrán acabar con ellos, no sea que se vayan a encontrar combatiendo contra Dios. Ellos se mostraron de acuerdo con él. Entonces llamaron a los apóstoles, los azotaron, les ordenaron no hablar en el nombre de Jesús y los soltaron. Ellos salían gozosos de la presencia del Sanedrín porque habían sido dignos de ser ultrajados a causa del nombre todos los días en el templo y en las casas. No cesaban de enseñar y anunciar el Evangelio de Cristo Jesús. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, se levantó una queja de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas estaban desatendidas en la asistencia diaria. Los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: ¿no es conveniente que nosotros abandonemos la palabra de Dios para servir las mesas? Escojan, hermanos, de entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, a los que designemos para esta tarea, mientras nosotros nos dedicaremos asiduamente a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta agradó a toda la asamblea y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron ante los apóstoles y orando les impusieron las manos. La palabra de Dios se propagaba y aumentaba considerablemente el número de discípulos en Jerusalén, y gran cantidad de sacerdotes obedecían a la fe. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Por qué he leído hasta acá? Porque esta última frase me hace parar, ¿no? Porque aquí habla de crecimiento, una vez más, del número de cristianos, del número de discípulos de Jesús en Jerusalén, ¿no? En la siguiente lectura vamos a leer lo que se viene aquí, ¿no? Que es la prisión de San Esteban. Ya Esteban fue presentado como uno de los servidores, de uno de los diáconos, uno de los 7 diáconos elegidos. Ele era um homem lleno del Espírito e lleno de sabedoria. Acá dirá Esteban lleno de gracia y de poder, ¿no? Entonces vendrá la prisión, el encarcelamiento de Esteban, el juicio de Esteban y el martirio de Esteban. Lo que no pudieron hacer con Pedro y Juan, lo que no pudieron hacer con los demás apóstoles. Y vean que detalle, ¿no? Hasta este momento se habla de los 12 apóstoles en Jerusalén. A partir del momento en que juzgan, condenan y apedrean a Esteban, que dará el primer testimonio, el primer martiria, ¿no? El primer testimonio, ¿no? Que será el primer mártir cristiano, dará la vida por Cristo. A partir de ese momento se desata la primera gran persecución a los cristianos. Hasta ahora no hay una persecución a los cristianos. Los cristianos están creciendo en Jerusalén en gran número. Incluso termina diciendo que muchos sacerdotes, ¿no? Gran cantidad de sacerdotes obedecían a la fe. Entonces hemos leído ahora el crecimiento de la iglesia en Jerusalén, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró todo esto? No dice, da la impresión que duró algunos días todo lo que hemos leído, pero hay saltos de tiempo en esta lectura y cuando analizamos podemos entender que essa etapa durou alguns anos. O sea, esse crescimento que acabamos de ler pudo haber durado alguns anos. Há alguns
trechos aí que podemos perceber que há uns saltos temporales que não estão bem definidos, mas podemos crer que o cristianismo cresceu durante alguns anos em Jerusalém. Não muitos anos, quizás 2, 3 anos, pero cresceu, não é certo? Por el anúncio apostólico. E qual é o querigma? É esse anúncio de que Jesus morreu crucificado, pero que ha ressuscitado e ha enviado o Espírito e que vendrá em glória por uma segunda vez. Isso ha visto como se repite várias vezes? Te recomendo que escutes de novo o que he leído acá ou leas novamente desde tu Bíblia e observe quantas vezes se habla disto, que Jesus morreu, ou que ele foi morto, crucificado, que ustedes lo colgaram de um madeiro, não? Existe esta acusação do pecado de Israel. Parênteses, em um determinado momento, Pedro dirá, foi por sua ignorância. Pedro está sendo bueno, não com os apóstolos, com os israelitas, porque ele também foi ignorante. Pedro também traicionou a Jesus. Pedro também sabe que ele também foi culpável da morte de Jesus. E esse conhecimento, é decir, esse sair da ignorância, vino depois que Jesus ressuscitou, vino incluso depois que vino o Espírito Santo. Então, Pedro sabe que os que não creem necessitam de, de dar um passo de fé, de dar um passo de abertura ao Espírito Santo. Um elemento também que vemos nessa etapa de crescimento em Jerusalém, además do querigma, é esta parresia, é esta valentia, esta audácia, que esta Bíblia de Navarra não usa essa palavra, não usa a palavra valentia, é uma palavra que aparece, por exemplo, na Bíblia de Jerusalém, mas nessa Bíblia de Navarra aparece a palavra libertad. Eles predicavam, eles falavam do Evangelho, da Boa Nova, falavam de Cristo com libertad. Pero o que significa essa tradução? Não, a palavra libertad podia dar-nos a entender, lo cual es correcto, el hecho de que nadie les impedía hablar, ¿no? Ellos tenían libertad de expresión. Esto es cierto, pero el término que está por detrás, en la lectura de Hechos de los Apóstoles en griego, alude a una libertad sobre todo de espíritu, es decir, un espíritu que no está atado a nada. Les pueden amenazar, les pueden encarcelar, azotar, ¿no? Les pueden decir no lo hagan, les pueden prohibir, e eles estão determinados em hacerlo. ¿Por quê? Porque estão llenos do Espírito Santo. Vean que em um determinado momento há uma salvação milagrosa, ¿no?, de los apóstoles que haviam sido puestos em la cárcel e luego eles vão a volver a la comunidade e esta comunidade vai a orar, ¿no? Vai agradecer a Deus, vai orar e al final desta parte dirá que vino o Espírito Santo e todos os que estavam naquela oração experimentavam o Espírito Santo, não? Vino um grande temblor naquele ambiente onde estavam. É como se houvera um novo Pentecostés. É como se houvera uma nova fusão do Espírito. E isto ocorrerá uma vez mais adelante, veremos uma situação muito especial. Pero vean que o Espírito Santo estava com eles. Entonces, bueno, hay varios elementos acá, están esos párrafos en los cuales nos hablan de la manera como ellos estaban unánimes en la oración, unánimes en la comunión con los apóstoles, incluso comunión de bienes. Hay un episodio que está descrito de una manera muy hebrea, muy primitiva, parece ser un texto muy antiguo, que es muy ejemplar para hablar de cómo era un gran pecado mentir a los apóstoles, ¿no? Mentir a los apóstoles acerca desta comunhão, incluso da comunhão de bienes, era considerado um pecado contra o Espírito Santo, não? Um pecado que leva à morte, e esta morte está representada de uma maneira muito concreta com a morte de Ananias e de sua esposa Safira, que atentam contra o Espírito Santo al mentir a los apóstoles acerca desta comunhão de bienes. Não há que sacar de aqui doutrinas, não há que sacar de aqui, neste caso, não é certo? Doutrinas, porque esse é um hecho muito aislado, incluso, como digo, está narrado de uma maneira muito hebrea, muito concreta, exatamente historicamente o que passou ali. É difícil de saber exatamente o que passou historicamente, porque esse texto parece ser um daqueles textos que, por exemplo, há muitos no Antigo Testamento também, nos fala de um castigo divino de uma maneira muito concreta. Por exemplo, quando em Israel atentam contra Moisés, não é certo? Também ocorre esse tipo de situações. Por exemplo, no deserto se abriu a terra e se tragou um montão de pessoas, não? A terra tragou a parte do povo de Israel que havia
que havia pretendido tomar o lugar de Moisés e de Aarón, pero isso parece ser uma linguagem muito figurado para dizer que é um pecado mortal contra Deus e que Deus castigará a aqueles que querem usurpar o lugar de los apóstolos, não? Mentindo contra eles, actuando de maneira incorreta nesse sentido de romper com a comunhão, não? Lo importante aqui é a comunhão que viviam, uma comunhão muito forte, não só espiritual, sino que também de bienes. Comunhão que se pode replicar em pequenas comunidades, se pode replicar, por exemplo, nos conventos e nos monastérios, muitos vivem isto até o dia de hoje, não? Incluso em pequenas comunidades cristianas de laicos, isto se poderia viver, é um sistema que no micro é possível viver, não? Esse poner em comum os bens e que nadie tenha muito, que todo se distribua e que não lhe falte nada a nadie. Pero isso também é um princípio, não é certo? É um princípio de solidariedade que nutre a enseñança social da igreja e também nutre o pensamento político e econômico de todos os cristianos, não? Que devemos estar atentos ao próximo, não? E viver a generosidade. Isso se praticava desde antigo. De hecho, acá vemos, por exemplo, em este texto que hemos leído, esse cristianismo judío-cristiano, não? Com a prática da oração e a prática da limosna, da caridade. Outro elemento também vemos aqui é a força do Espírito em los apóstolos que les hace actuar como o mesmo Jesus. Mas recuerden que Jesus em Jerusalém não hizo muitos milagros. Pouquíssimos milagros hizo Jesus em Jerusalém, que estão narrados em los evangelhos, especialmente o evangelho de São Juan. La gran cantidad de milagros que Jesus hizo foi em Galileia, não foi em Jerusalém. E agora os discípulos estão actuando portentosamente, não? Haciendo prodígios e milagros em Jerusalém, e isto chama a atenção das autoridades e do povo, não? Que queda muito apegado, não? Muito unido a los apóstolos, a tal ponto que o Sanedrim já não pode actuar contra os apóstolos explicitamente, lo tem que fazer na madrugada, lo tem que fazer como fizeram com Jesus, porque temiam que o povo los tratara a eles não com furor, não? Apedreándolos, etc. Pero bueno, en todo esto, subrayar finalmente lo que dije al comienzo, que ustedes escucharon aquí, que ustedes lo leen en el texto, que es, uno, el testimonio de que Cristo murió y resucitó y que envió el Espíritu y que vendrá con gloria, que es lo que se llama el primer anuncio, no el querigma, el primer anuncio, y que muchos dirán que esto fundamenta la historia de los propios evangelios, que los evangelios fueron escritos empezando no por el comienzo, ¿no? Sino que empezando por la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que eso habrá sido lo primero que se narró, lo primero que se anunció, lo primero que se puso por escrito, fueron aquellos capítulos que hablan de Jesús que que sufre la pasión, que padece, que muere, que es sepultado, que resucita, que se aparece y que sube a los cielos y que envía el Espíritu, que promete el Espíritu. Entonces, eso sería el primer anuncio, el querigma. Y un segundo elemento, esa libertad que tienen los apóstoles, libertad a todo nivel, ¿no? Libertad que tienen de expresarse todavía en Jerusalén, aunque son amenazados y punidos ¿no? Y prohibidos por la autoridad del Sanedrín. Y la libertad sobre todo de espíritu, ¿no? De no tener miedo, ¿no? No acobardarse. Son outras pessoas. Os apóstolos, depois da venida do Espírito, não são como aqueles que tinham medo depois da paixão ou durante a paixão, aqueles que traicionaram, que huyeron. Não, eles são aqueles que vão agora sim dizer há que obedecer a Deus antes que a los homens e não podemos deixar de falar de lo que hemos visto e oído, e quando são azotados e encarcelados e ameaçados e proibidos, eles saem gozosos deste ambiente de Sanedrim por haver padecido lo mesmo que padeceu Jesus. Eles estão tomando sua cruz, seguindo a Jesus, e sabem eles, com muita fé, que o Senhor não los abandonará, que o Senhor les dará a recompensa eterna. Bueno, mi querido amigo, mi querida amiga, eso ha sido la lectura de hoy. Espero que te haya servido muchísimo esta lectura. En el siguiente video
lo que vamos a leer son los capítulos 6 a partir del versículo 8, ¿no es cierto? Toda la historia de Esteban, de San Esteban, hasta el final de esa historia, cuando hablemos de la dispersión, ¿no? de los discípulos, de los apóstoles, van a salir de Jerusalén y se irán a otras partes de Israel, incluso Samaria, ¿no? El anuncio del evangelio entre los samaritanos, que es algo que Jesús, por ejemplo, no pudo hacer mucho, ¿no? Este famoso encuentro de Jesús con la samaritana en Juan capítulo 4 y casi nada más, ¿no? Y ahora sí, el evangelio llegará a esta región que era una región con quien Israel tenía enemistad, que era Samaria. Pero si tú quieres saber sobre esto, entonces busca el siguiente video y ahí vamos a hablar. Terminemos con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque tú has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y las has revelado a los pequeños. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amém. Se te interessa el e-book sobre este livro, põe aqui nos comentários. Eu vou produzir um e-book porque tenho muito material sobre os Hechos de los Apóstoles. Se te interessa el e-book sobre a Virgem de los Dolores, também manda aqui um mensagem aqui nos comentários. Se te interessa entrar a nossa comunidade oficial Ricardo Braz para receber atualizações sobre este canal, comenta aqui também. Se te interessa ler os 150 salmos em um programa de 150 dias, também comenta lá cá e vamos entrar em contato para que tu puedas fazer todos esses estudos bíblicos. E finalmente, se te interessa fazer uma avaliação diagnóstica sobre qual é tu espiritualidade bíblica, como ela está vivendo, te puedo citar para um encontro e fazer esta avaliação diagnóstica que te vai ajudar muitíssimo a entender como vai tu crescimento espiritual com a Bíblia e que proposta formativa dentro da fé católica tu puedes ter para crescer com a Sagrada Escritura. Bueno, ahora sí, después de este anuncio, ¿no? Digamos, esa propagandita, ¿no? Vamos a terminar. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.